San Pedro Julián Aymar. Nació el 4 de febrero de 1811 en Francia y fue bautizado al día siguiente. Al final de un laborioso recorrido familiar y vocacional, logró entrar en el Seminario Mayor de Grenoble y en 1834 es ordenado sacerdote. Después de unos años de ministerio intenso, inicia en 1839 una experiencia de vida religiosa, entrando en la naciente congregación de los Padres Maristas, en Lyon. Rápidamente llega a ser el hombre de confianza del padre fundador Colin, que le confía diferentes responsabilidades. Sin embargo, su búsqueda de la voluntad de Dios lo persigue siempre y lo empuja a orientarse cada vez más hacia la Eucaristía, por la cual quisiera hacer algo particular. Un momento significativo en ese caminar del padre Aymar fue la experiencia espiritual que tuvo en el santuario Lyonnais de Fourvières. En enero de 1851, durante su oración, se sintió fuertemente impresionado, pensando en el estado de abandono espiritual en el cual se encontraban los sacerdotes seculares, la gran falta de formación de los laicos, el estado lamentable de la devoción al Santísimo y los sacrilegios cometidos en contra de la Sagrada Eucaristía. De ahí le vino, al comienzo, la idea de crear una tercera orden masculina dedicada a la oración reparadora, proyecto que llegará a ser, en los años sucesivos, una congregación religiosa enteramente consagrada al culto y al apostolado de la Eucaristía. Independientemente de realizar este proyecto en el interior de la Soledad de María, el padre Aymar tuvo que salir del instituto. Se trasladó a París y allí, el 13 de mayo de 1856, funda la Congregación del Santísimo Sacramento. El nuevo instituto recibe inmediatamente la aprobación del arzobispo, Monseñor Sibón, y más tarde la bendición y la aprobación definitiva del Papa Pío IX en 1863. La obra empieza muy pobremente en locales alquilados de la calle Enfer, donde el día de la Epifanía de 1857 se inaugura oficialmente la fundación con una exposición solemne del Santísimo Sacramento. Un año después, siempre en París y con la ayuda de Marguerite Guillot, el padre funda la rama femenina, las Siervas del Santísimo. En 1859 abre una segunda comunidad en Marsella y la confía al padre Raymond de Cours, su primer compañero. Una tercera casa se abrirá en Argers, luego otras dos en Bruselas y una casa de formación en San Mauricio. Durante estos años de vida eucarística, vemos al padre Aymar empeñado en un apostolado que se dirige sobre todo a los pobres de la periferia de París y a los sacerdotes en dificultad. Se dedica a la obra de la primera comunión de adultos y atiende numerosos compromisos en la predicación, centrada principalmente en la Eucaristía. De su actividad y por lo menos de su espiritualidad emanarán varias iniciativas a lo largo del tiempo, como es la Agregación del Santísimo destinada a los laicos, la Asociación de los Sacerdotes Adoradores, inspirada por su celo hacia los sacerdotes, y los mismos congresos eucarísticos internacionales. Agotado por las responsabilidades de fundador y primer superior general, marcado por las pruebas de toda clase, Pedro Julián Aymar muere en su tierra natal, a la edad solamente de 57 años, el 1 de agosto de 1864, beatificado por Pío XI en 1925. Fue canonizado por Julián XXIII el 9 de diciembre de 1962, al final de la primera sesión del Concilio Vaticano II. Ahora, exactamente 33 años después,
el 9 de diciembre de 1995, fue inscrito en el calendario romano y presenta a la Iglesia Universal como el apóstol de la Eucaristía. La vida y la actitud de San Pedro Julián está centrada en el ministerio de la consagración eucarística. Al principio, sin embargo, su enfoque era tributario de la teología de su tiempo, insistiendo sobre la presencia real, pero llegará a liberarse poco a poco del aspecto devocional y preparador que tenía de manera casi inclusiva la piedad eucarística de su época, y conseguirá hacer de la Eucaristía el centro de vida de la Iglesia y de la sociedad. Ningún otro centro sino el de Jesús Eucaristía.